91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todas y todos. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias por acompañarnos siempre en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a conversar sobre denuncias ciudadanas. Está con nosotros en la cabina YSUCA el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Muy buenos días, padre Andreu. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la YSUCA o viendo a través de sus canales en las redes sociales. Así es, estamos transmitiendo en vivo esta entrevista a través de nuestra página de Facebook. Por ahí puede seguirnos. Padre Andreu, casi a diario acá en YSUCA, en el programa que tenemos de hora 10, ¿verdad? Hay muchos ciudadanos que nos llaman y plantean muchas denuncias. Hay denuncias que son más recurrentes, ¿verdad? Y quisiéramos conversar con usted precisamente sobre esos problemas que aquejan a la población, ¿verdad?, de El Salvador. Como digo, este es un programa para la gente, para que la gente se exprese, para que llame y ver de qué manera desde YSUCA pues se les apoya, se les da el espacio, se les da voz para que puedan expresar las dificultades que enfrentan en diferentes municipios del país. Sí, yo creo que es un programa claro, bien interesante, ¿verdad? Y muy que escuchado. Nos permite medir también y saber qué es lo que la población salvadoreña necesita, aquello que más le está preocupando o que le está afectando en su vida. Entonces me parece muy interesante el programa, muy valioso, y también la posibilidad que tengamos hoy de conversar sobre aquellas inquietudes que tiene la población. Así es. Y bueno, son bastantes denuncias las que nos llegan, pero una de esas denuncias y que es más recurrente es la falta de agua durante periodos largos, semanas, incluso meses. Y a esto se suma el alto costo de los recibos, ¿verdad? Del agua. La gente plantea, bueno, no nos llega agua por mucho tiempo, sin embargo el recibo siempre está ahí y hay que pagarlo, porque cuando se va y se hacen reclamos, pues hay muy poco, solución que puedan dar las instituciones a esto, sobre todo ANDA. ¿Qué opina sobre esta preocupación que tiene la gente sobre este recurso tan importante como es el agua? Es que es normal, ¿verdad?, que si la gente no recibe el agua que necesita para la vida diaria, pues se siente profundamente afectado. Esto es algo reconocido incluso de una manera muy fuerte por Naciones Unidas, ¿verdad?, donde reconocen que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna y que la población tiene el derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, ¿verdad?, de manera accesible y también asequible en cuanto al costo monetario para el uso personal y doméstico de las familias. También Naciones Unidas ha declarado el derecho humano al agua como un derecho explícito junto con el derecho al saneamiento, y que estas son esenciales incluso para la realización de los demás derechos humanos. Pero es evidente que el agua es fundamental para la vida humana. Necesitamos el agua en primer lugar para tomar, también para bañarnos, para lavar nuestra ropa, para limpiar nuestra casa, para producir los alimentos. Entonces es muy normal que la población sienta esa preocupación y esa necesidad del agua potable cuando no la tiene. También los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos que se planteó Naciones Unidas como una agenda para el desarrollo y que deberían cumplirse en el año 2030, señala que en el número 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, toda la población a nivel mundial debe lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento e higiene adecuadas, así como que debe mejorarse la calidad del agua que recibe la población a nivel global, ¿no? Y este es un compromiso de todos los Estados miembros de Naciones Unidas.
Entonces, es realmente una preocupación que la población no tenga el agua que necesita. Pero además en El Salvador hay una enorme desigualdad en el acceso al agua, ¿no? Y nos encontramos, sobre todo en zonas urbanas, en algunas zonas urbanas, las de mayor nivel económico normalmente, que reciben agua todos los días y las 24 horas de cada día. En cambio, en los barrios más populosos, en los barrios marginales, es donde suelen haber esos problemas de que el agua les llega un día, un rato a la semana, ¿verdad? Y la gente no tiene la posibilidad de pues tener agua todos los días, lo cual pues es algo lamentable y que muestra una vez más las enormes desigualdades que hay en nuestro país, ¿verdad? El 27% de la población, en una encuesta del UDOP que hicimos precisamente este año 2023, señalaba que hay desigualdad en el acceso al agua y que en muchos lugares esa agua no llega, no es el servicio público que la población necesita y espera, ¿no? Y vemos también que la nueva ley sobre recursos hídricos tampoco está resolviendo el problema. Uno de los problemas es que las juntas de agua, que son instituciones que han creado las mismas poblaciones, ¿no?, que se han asociado para resolver ese problema del agua y que sobre todo en el área rural tienen un papel muy importante y que gracias a las juntas de agua llega esta agua en muchos lugares, pues no son consideradas como un factor importante para suministrar agua en las comunidades, ¿no? Eso hay que revisarlo y es importante también que las autoridades tengan un plan para que el agua vaya llegando a toda la población de una manera continuada y también agua de calidad. Otro aspecto que se vio en la encuesta y que también la gente lo señala, ¿verdad?, que es la calidad del agua que recibe. A veces se quejan de que el agua huele mal, tiene un color distinto, que no es el color transparente, incoloro, inodoro que corresponde al agua, sino que es un agua de poca calidad y eso hace que gente no consuma el agua, ¿verdad?, que recibe, ¿no? Hemos preguntado eso también y 41 de cada 100 personas manifestaron que no tomaban el agua que llegaba a la casa, sino que para tomar compraban el agua, ¿no? Y eso ha ido creciendo desde el 2020, que era el 41%, ahora es el 44% en el 2023. Y los que tienen más tendencia a tomar el agua que reciben en el chorro son aquellos que no tienen recursos económicos para comprar otra agua, ¿no? También en los lugares donde no llega el agua de cañería o a través de cantarera y la gente tiene que comprar el agua en pipas, realmente sabemos que el cobro que hacen estos suministradores de agua, que son privados, es muy elevado y la gente paga un precio muy superior por el agua. Bueno, y hay preocupación en ese sentido porque usted planteaba el tema de las juntas de agua, pero en las juntas de agua también hay preocupación porque pues consideran que con esta ley y el pago del canon, pues esto les va a afectar, subiría el costo del agua según han manifestado y esto generaría pues más problemas, ¿verdad? Lo que ya se había solventado un poco con las juntas de agua podría revertirse. Sí, no, yo decía que es importante porque es una institución que es realizada y constituida por los mismos habitantes de una zona residencial, de una colonia, de un cantón, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, precisamente en este sentido que tú señalas, Kenia, que las juntas de agua en la nueva Ley General de Recursos Hídricos
lo que las considera como cualquier otro suministrador privado del agua, ¿no? Cuando las juntas de agua están haciendo un servicio público, un servicio comunitario, y por tanto eso debería considerarse, ya que ANDA solo se concentra fundamentalmente en las ciudades, es el 80.7% del suministro del agua de ANDA es en las ciudades. En cambio, en las zonas rurales, las juntas de agua llevan el agua a la mitad de la población, ¿no? Y a una quinta parte, un 20% de las zonas rurales son las alcaldías las que se preocupan de llevar el agua a la población. Entonces sí es muy importante reconocer el papel social que tienen las juntas de agua y que la ley les dé un estatus especial de protección y de tratamiento, no como un privado, sino como una organización comunitaria. Sí, claro, eso es importante. Bueno, otra de las denuncias también que escuchamos bastante en este programa Hora 10 y a veces también en otros espacios en la radio es esta preocupación que tiene la gente cada año cuando llega el invierno. Se tapan tragantes, canaletas, hay inundaciones. En la zona urbana, pues hemos visto recientemente, ¿verdad?, cómo llueve muy poco, pero los estragos que está causando pues es bastante grande, y esto pues evidencia la alta vulnerabilidad, ¿verdad?, que hay acá en el territorio salvadoreño. ¿Cómo deben actuar o qué papel deben de tener ante esto las instituciones del Estado, pero también nosotros como ciudadanos? Así es, quizás comienzo por esto último, que es más fácil, Kenia, ¿verdad? Yo creo que los ciudadanos lo que deben pensar es que también tenemos que ser cuidadosos nosotros de estas quebradas, cuidadosos de los lugares donde pueda obstruirse el paso del agua, como son los tragantes y las canaletas, y que muchas veces el hecho de que nosotros pongamos la basura ahí, ¿verdad?, hace que cuando viene el agua pues va arrastrando una cantidad de basura que están en las calles y se van hacia las canaletas y hacia los tragantes, y también entonces se colapsan. Pero también muchas veces porque esas canaletas y tragantes están llenas de tierra, porque no se les ha dado el mantenimiento, y eso corresponde también más a las autoridades, aunque las comunidades, si las autoridades no responden, podrían organizarse para limpiar esas canaletas, esos tragantes de manera comunitaria, ¿verdad?, y evitar que se generen las inundaciones. Pero sí es importante que el Estado no rehuya de lo que le corresponde hacer, ¿verdad? Yo creo que son los municipios principalmente los que deberían preocuparse, como hacemos nosotros muchas veces antes del invierno, para limpiar los techos y los canales que están llenos de hojas para que no se taponen. Pues también las municipalidades deberían hacer algo parecido, ¿verdad? Y pues tener un plan de limpieza de canaletas, de tragantes, para que cuando venga las lluvias puedan fluir el agua, no se estanque y no hayan inundaciones, ¿verdad? Es realmente, creo yo, una deuda que tienen las instituciones públicas, especialmente los municipios, porque la ley les obliga a tener planes de prevención, ¿verdad?, a tener pues detectados aquellos lugares de mayor vulnerabilidad, aquellos lugares donde puede haber riesgo de inundación en caso de la época de lluvias, y hacer sus planes de prevención y sus planes de atención de emergencias con la participación de la ciudadanía. Y yo creo que son muy pocas las municipalidades en el país que se han tomado en serio esa obligación que tienen de trabajar para prevenir los riesgos de la población y que las lluvias afecten a la población como se están afectando en nuestro país. Después hay cosas más graves como las cárcavas, etcétera, en que quizás tiene que intervenir ya el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio del Medio Ambiente, porque también
ha habido históricamente en el país una gran permisividad y se ha permitido construir en lugares que no son aptos para la residencia de la gente, y eso hace que estos lugares, estos habitantes en estas zonas que no eran aptas para la construcción, cada vez que viene el invierno, pues se sienten muy vulnerables y corren muchos riesgos. Sí, y es importante resaltar ese aspecto que menciona usted de la participación, ¿verdad? Instituciones del Estado, pero también colaborando la ciudadanía en este aspecto. Y relacionado a esto, porque hablábamos pues de que esta vulnerabilidad también aumenta con el tema de la basura, ¿verdad? Que tal vez no se hace la limpieza adecuada. Y es que el tema de la basura es un elemento también que contribuye a esta vulnerabilidad. Y no solamente en este aspecto, sino, por ejemplo, acá, ¿verdad? En una denuncia que seguido escuchamos, son los promontorios de basura en diferentes municipios. Y este no es un problema nuevo, ¿verdad? Esto viene desde hace mucho tiempo que se denuncia. Hay municipios pues que tienen más este problema que otros. ¿Qué opinas sobre la forma en la que se está abordando en general este tema de la basura aquí en el país? Bueno, yo creo que no se está abordando bien, y la prueba es que la gente sigue diciendo, ¿verdad?, que hay basura acumulada, que no pasan el camión recolector de la basura. Y vemos, ¿verdad?, en las quebradas, en los ríos, hay una imagen hace poco que me llamó mucho la atención, ¿no? Como en el lago de Suchitoto pues estaba una acumulación de botellas, de plástico, de bolsas, etcétera, ¿verdad? Entonces eso muestra que nosotros botamos la basura en cualquier lugar y la lluvia la arrastra hacia las quebradas, hacia los ríos, y se deposita al final en los espejos de agua, ¿verdad? En los lagos artificiales que tenemos en el país, o en las playas, ¿verdad? Que también hemos visto cómo quedan las playas debido a que depositamos la basura. Bueno, sabemos que la Asamblea Legislativa ha legislado para evitar esos botaderos de basura, que la gente no botemos la basura en cualquier lugar, con multas muy graves. Pero me parece que esto no resuelve el problema, porque lo que se necesita es una educación de la población, una concientización del daño que hace botar la basura en cualquier lugar, por un lado. Y por otro lado, también que haya un eficiente servicio público de recolección de la basura y también de depositar la basura en los lugares adecuados. Yo creo que en El Salvador, en los gobiernos de Arena, se privatizó el proceso de recolección y tratamiento de los desechos sólidos en el país, y eso ha creado también problemas porque las alcaldías a veces no pagan lo que tienen que pagar para poder llevar esos camiones recolectores de basura a depositar la basura en los lugares adecuados, y entonces eso genera que también los municipios no tienen los recursos para adquirir más camiones o para poder depositar la basura, y genera estas problemáticas. A los alcaldes yo creo que les afecta mucho, porque el tema de la basura ha sido a veces determinante para no elegir o reelegir a un determinado alcalde, porque la gente ve esta problemática muy grande. Yo creo que hay que repensar todo el tema de la basura o de los desechos sólidos. Nosotros tendríamos que tener un sistema para separar esos desechos sólidos. Hay desechos sólidos orgánicos que se pueden depositar y tratar de una manera. Hay desechos sólidos que se pueden reciclar, como el plástico, ¿verdad?, como las latas de aluminio. Hay desechos sólidos que pueden reutilizarse o pues a través de un proceso de reciclado volverse a utilizar, ¿no? Entonces aquí en El Salvador no tenemos ningún sistema de separación
de los desechos sólidos, todo se va mezclado, ¿verdad? Todo se lleva al relleno sanitario como que fuera lo mismo. Muchas veces quienes hacen ese trabajo de separación son los mismos recolectores de basuras que vemos que cuelgan en el camión pues sacos, unos para poner las latas, otros para poner las botellas plásticas, etcétera, porque de esa manera ellos también consiguen algún tipo de ingreso adicional, pero no está legislado, no es una práctica común que sería muy importante y disminuiría muchísimo el tema de los desechos sólidos y los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces yo creo que se debe hacer una transformación total en el manejo de la basura en nuestro país, y también nosotros como ciudadanos deberíamos tener otra actitud, ¿verdad? Esa actitud de ver esto es reciclable, pues lo separo y busco cómo llevarlo a algún lugar de reciclaje. Esto es basura que ya no sirve, pues entonces esa la boto y generar menos desechos sólidos, porque generamos muchísimos desechos sólidos en el país que después es un problema ver qué se hace con ellos. Bueno, y como ciudadanos también podemos contribuir a esto cuando sacamos la bolsa de la basura, también afuera, ¿verdad? Bueno, acá en el campus de la UCA hay depósitos para colocar de manera diferenciada, ¿verdad? Sí, ese es un proyecto importante de la universidad para hacer el campus más sostenible y con una asociación con empresas, ¿verdad?, que nos reciben los productos para reciclado, por ejemplo, el plástico o las latas de aluminio que se consumen bastante en el campus, separar también aquella basura que es deshecha y que ya no se puede reutilizar, y de esa manera pues estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente y a generar pues menos basura. Sí, así es. Y todas esas denuncias de las que hemos estado hablando, padre, el agua, la basura, tienen que ver con el cuidado también del medio ambiente y afecta también los recursos naturales. El Papa Francisco ya ha hablado, ¿verdad?, sobre cómo cuidar el medio ambiente, que le llama pues nuestra casa común, ¿verdad? En la encíclica Laudato Si, precisamente hace un llamado a la humanidad para que cuidemos y protejamos los recursos de la naturaleza. ¿Cómo percibe ese cuidado de la casa común? Bueno, yo, ya que has nombrado la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pues yo haría un llamado a que leyéramos esta encíclica y la conociéramos, ¿verdad? Ahora, el 18 de junio, se cumplirán 8 años de la encíclica Laudato Si, que fue publicada para hacer un llamado a la humanidad a cuidar esa casa común, a protegerla, a hacer un buen uso de los recursos de la naturaleza. Y algo que en la encíclica se insiste es que el cuidado de la naturaleza está vinculado también al cuidado de la persona humana y de las futuras generaciones, ¿no? Ello pues se suma a una conciencia creciente a nivel mundial, porque estamos destruyendo esa casa común y estamos viendo cómo esa destrucción está afectando la vida de las personas. Desde el cambio climático, este verano estamos viviendo unas temperaturas elevadísimas en nuestro país, pero también pues hay afectaciones como la pérdida de biodiversidad, la pérdida de los bosques, la contaminación, o sea, una serie de daños que estamos causando al medio ambiente que va a poner en peligro la vida humana también, no solo la vida de muchas otras especies no humanas, sino también la vida humana. Cada vez para muchos es más difícil vivir en este planeta Tierra porque hay situaciones de mucha sequía o de lluvias torrenciales que destruyen a las personas, sus bienes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en El Salvador necesitamos mejorar nuestra conciencia medioambiental y tener una mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente. Eso tanto de la población como también de las autoridades, en las que observamos poca
preocupación por ese cuidado del medio ambiente, y vemos que se están dando permisos para talar bosques, permisos para construir residenciales en lugares que tienen vocación forestal o vocación agrícola, o que son lugares donde se está pues recibiendo agua, ¿verdad?, que después va al uso del consumo humano. Entonces, todos estos aspectos son importantes que tomemos conciencia de ellos. Yo, por ejemplo, veo que en El Salvador abusamos del uso de las bolsas plásticas, de las pajillas, bueno, de los materiales plásticos en general, ¿no? De material que lo desechamos, además, muchas veces ni siquiera lo reutilizamos. O el uso de los químicos, ¿verdad?, que contaminan la tierra, contaminan los ríos, el agua, porque después cuando llueve esos químicos se filtran y van a parar a las quebradas y a los ríos. También pues lo que tenemos o cuidamos poco en el del medio ambiente es la contaminación del aire, cómo contaminamos el aire y el tráfico, que es tan tremendo. Cuántas horas vehículos que están parados y que están contaminando el aire, o pues todo lo que se hace, por ejemplo, para la agricultura, que muchas veces se queman los rastrojos, ¿verdad? Caña, sí, y las quemas de caña. Entonces, todo eso es contaminación y es señal de que no estamos preocupados por cuidar el medio ambiente. Sí, tenemos que hacer una pausa, Padre Andreu. Cuando regresemos, recuerda, usted también tiene la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista de YSUCA. Estamos conversando esta mañana con el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, sobre algunas de las denuncias que nos llegan a Radio YSUCA, situaciones que preocupan a la población de diferentes municipios. Nos habíamos quedado, padre Andreu, antes de ir a la etapa de la participación de la gente, que ya le invito a que pueda dejarnos sus mensajes a través de las diferentes formas que tenemos acá. Estábamos conversando sobre este llamado, ¿verdad?, que hace el Papa Francisco a cuidar nuestra casa común. Sí, bueno, yo creo que es bien importante, como te decía, que conozcamos la encíclica, ¿verdad? Conozcamos esos principios de que la vida humana y la ecología y el cuidado de la casa común están tremendamente relacionados y por tanto también es muy importante que generemos una mayor conciencia al respecto. Me parece que en El Salvador tenemos un muy bajo nivel de conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente y es tarea
de las familias, es tarea de las escuelas, es tarea de las organizaciones gremiales y sociales, ¿verdad? El ir generando esta conciencia del cuidado del medio ambiente. También me parece a mí que es una tarea muy importante en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias donde la gente se congrega, pues reflexionar también sobre el cuidado de la casa común. En la tradición nuestra judeocristiana, ¿verdad? Toda la creación, la naturaleza, es un regalo de Dios a la humanidad, pero un regalo de Dios para que lo cuidamos, lo protejamos, y que tiene que ser no solo para nosotros, sino para las próximas generaciones. ¿Qué pasa si nosotros destruimos los bosques, si nosotros nos acabamos el agua, la contaminamos? ¿Qué van a hacer las próximas generaciones, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de educación, de concientización de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y por otro lado también el Estado no puede evadir la responsabilidad que tiene. Es un mandato constitucional en El Salvador de que el Estado salvadoreño tiene el deber de proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible, ¿verdad? Por tanto, también el Estado debe velar por ello. Y vemos que a veces, como ya comentaba, los estudios de impacto ambiental que se hacen para aprobar una determinada intervención, pues no se hacen o se hacen mal y no se señalan realmente el impacto que esa construcción, que esa residencial tendrá sobre el medio ambiente y el daño que causará a las especies que va a desplazar, etcétera, ¿no? Vemos aquí en la UCA cómo llegan los pericos a dormir aquí, ¿verdad? Como han convertido la universidad en el lugar donde dormir. ¿Por qué? Porque se han talado tantos árboles en esta zona que ya no encuentran ellos un lugar seguro, tranquilo para dormir y se vienen aquí a la universidad. Pero podríamos decir que los pericos son especies que han sido desplazadas de otros lugares y por eso vienen a la universidad, ¿no? Preocupa también mucho y no sé si en hora 10 ha salido, pero vemos algunos intentos de querer cambiar la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Hay preocupación por eso y sabemos que pues la minería metálica sería una tragedia para nuestro país, porque donde hay oro y plata es en las zonas montañosas del país, en zonas que tienen una vocación también agrícola y por tanto estaríamos desechando la agricultura, pero también son zonas cuyas aguas verten sobre el río Lempa, que es el principal río del país, y esas aguas quedarían contaminadas, ¿no? No existe la minería verde, no existe la minería amigable con el medio ambiente. Esos son inventos, ¿verdad?, de las empresas mineras que quieren hacernos creer esta realidad. Entonces, cambiar esa ley o modificarla para permitir la minería metálica en el país haría un gran daño a la ecología, al medio ambiente de nuestro país, que es muy pequeño y muy superpoblado y por tanto tiene gran presión y debemos cuidar, ¿no? Entonces, yo también haría un llamado a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ser mucho más cuidadosos y a cumplir con ese mandato constitucional de cuidar el medio ambiente en El Salvador. Al respecto, parece que privan los intereses particulares sobre los intereses colectivos, ¿verdad? Y que cuando se aprueba un permiso de construcción de una residencial, pues se está dando ese permiso porque pues el capital tiene más fuerza que los intereses colectivos de cuidar ese medio ambiente.
Claro, y siempre los más afectados son las zonas más vulnerables, ¿no? Tenemos ya algunas participaciones. Vamos a dar paso a uno de los audios que nos ha llegado. Adelante. Muy buenos días, Dios les bendiga mucho. Gracias, ese es un gran programa. Felicito a la radio por todas las horas que tiene para dedicarnos al pueblo, porque así es todo. Gracias, muchas gracias. Yo quisiera decirles más que todo que da decepción los que andan recogiendo la basura. Mire, antier pasaron recogiendo la basura y dije yo, qué milagro que han mandado a barrer los pasajes, las aceras. Ay, qué bien, dije yo, ya va mejorando esto. Mire, la persona que andaba barriendo, barría como quien dice por donde ve a su suegra, comúnmente dicen eso. No buscaba dónde estaba la basura, sino que solo en medio del pasaje. Y así, toda como sin ganas, sin energía, una mujer joven, le estoy hablando de una mujer joven. Mire que yo salí a decirle, mire, por favor, le dije yo, barra la cuneta, le dije yo, porque los árboles, le dije yo, se llena de basura de los árboles, le dije yo, barra, le dije yo, por favor, le dije. Pues entré a mi casa, cree que lo hacía, solo haciendo el mate ahí en el pasaje y recogiendo un poquito de basura, pues salí otra vez y yo le dije, mire, le dije, discúlpele, barra la cuneta porque está llena de hojitas, le dije yo, por favor, pues lo hizo, pero de mala gana, y donde a ella le dio la gana porque no barrió toda la cuneta, ni el jardín. Y yo quiero decirle al señor alcalde que no ponga gente así, ponga gente que de verdad trabaje. Hay tanta gente necesitada de esos trabajos, porque esos que andan ahorita andan de mala gana, enojados, bravos, y otra cosa que tienen que cuando son días festivos, ahí andan pidiéndole pisto a uno extra. ¿Cómo es eso? Si tienen su sueldo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, sí, mi mamá le daba su dinerito aparte porque hacían bien la limpieza. Esos hombres trabajaban para la alcaldía y andaban haciendo la limpieza, pero bien hecha. No como ahora, esta gente ya no quiere trabajar. Mire, solo el mate andan haciendo y andan deprisa, pero es horrible, es horrible. Muchas gracias, feliz día. Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación y sus comentarios sobre lo que sucede en su comunidad. Tenemos otro audio. Muy buenos días, Kenia. Un saludo también al padre Andreu. Creo que una constante en todas las denuncias y en todos los permanentes necesidades que tienen los salvadoreños está muy, muy vinculado a la educación, tanto educación para cuidar los recursos, educación para conocer las leyes, educación para formación para poder también oponerse, hacer sentir la posición de la población frente a las grandes construcciones que se están haciendo. Vemos en Nuevo Cuscatlán cómo pasó de ser una zona de recarga, una zona de muchos árboles a ser una zona básicamente de grandes construcciones de colonias y todo lo demás. Igual en tantos lugares. Entonces creo que nuevamente llegamos a la conclusión que esta constante de la educación, de formar, de ver esas necesidades, de encontrar esa conexión, nos hace falta a todos nosotros como salvadoreños, ¿verdad? Un saludo. Bueno, muchísimas gracias por participar. Tenemos más mensajes que nos están llegando. Desde Atiquizaya nos saludan. Dice, en el cantón El Salitrero, en Atiquizaya la alcaldía, dice, con ONG y la comunidad han hecho un pozo, el cual ya está terminado, pero resulta que la comunidad ya tiene tiempo de estar esperando que le llegue el agua a sus hogares, pero no lo hacen. Incluso se comenta que cada quien tiene que pagar el cuneteado y cierta cantidad por el servicio, pero no se lleva a cabo. De seguro están esperando la cercanía de las elecciones para obtener un rédito político. Como pasaba en el pasado con la alcaldesa de Arena, dice, hoy sucede con el alcalde de Nuevas Ideas, nos dice Mario Ramos. Hacen también un llamado al alcalde, bueno, él hace un llamado al alcalde para que agilice la finalización de ese proyecto. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias, Padre Olivia, por todo lo que nos da, por el servicio que nos presta, a todos los sacerdotes jesuitas y a la iglesia UCA. Hablo de San Miguel. Mire,
reflexiones sobre el Valle de Ángel, por las construcciones que se están haciendo ahí, y también tengo una reflexión, porque he escuchado que van a construir una iglesia en los Heraldos del Evangelio, una gran iglesia por un terreno donado por la familia dueña. Si eso es cierto, no se han puesto a pensar que esa iglesia va a acabar con los recursos hídricos del Valle del Ángel. Y yo quisiera que el padre Oliva me ayudara a reflexionar sobre esto. Gracias. Gracias por participar. Bueno, es parte de las participaciones que tenemos esta mañana. Padre Andreu, algunos comentarios y algunas preguntas ahí bien puntuales. Adelante. Bueno, pues yo señalaría en lo que han compartido los radiohablantes de la YSUCA, ciertamente la importancia de la educación. La educación es muy importante para poder desarrollarnos como personas y ser buenos ciudadanos, ¿verdad? También en hacer bien el trabajo está muy relacionado con la educación y con el tener pues una mirada más consciente, más crítica y un mayor conocimiento sobre las cosas y sobre cómo nuestras actitudes y comportamientos pueden afectar a los demás. Lo que se señalaba respecto a ese pozo en el salitrero, ¿verdad? La persona que hablaba desde Atiquizaya, pues es lamentable, ¿verdad? Es lamentable que si se hace una inversión para que ofrezca el servicio de agua a la población, como es en este caso, y no es el único lugar, también he sabido en una comunidad en Chalatenango donde se construyó un pozo y no se ha puesto en marcha y ya tiene varios días años incluso de estar construido y que no se pone en marcha y la población sigue sufriendo sin tener el agua que necesita a diario, ¿verdad? Eso muestra la falta de vocación, de servicio que tienen muchas veces las autoridades, ¿verdad? Y que buscan estos puestos más para servirse a ellos mismos o para sacar un beneficio personal que para servir a la población. Bueno, respecto al Valle del Ángel, ¿verdad? Es uno de esos casos bien claros que yo señalaba. El Valle del Ángel es un lugar, ¿verdad?, donde se recolecta agua, se acopia el agua del volcán, ¿verdad? Ahí se filtra para que ese otro valle de Apopa, etcétera, pues ahí hay agua en el subsuelo y después se vaya hacia los ríos. Es un lugar en que no es apto para la construcción, ¿verdad? Entonces, no sabemos si se ha dado permiso todavía para construir esa enorme ciudad que querían construir ahí, lo cual sería muy perjudicial para toda la población salvadoreña. Y es lamentable, ¿verdad?, que sea la Iglesia, a través de los heraldos del Evangelio, que hayan construido esa gran basílica a la Virgen de Fátima, que si bien pues puede ser muy bueno promover la devoción a la Virgen de Fátima, pero no es el lugar adecuado. Y aunque les hubieran regalado ese espacio, no deberían haberlo aceptado, porque están contradiciendo lo que el mismo Papa nos pide, ¿verdad? Que debemos cuidar el medio ambiente, y ese lugar es un lugar crítico, es un lugar muy importante para el medio ambiente, especialmente para el recurso agua en nuestro país. Bueno, y también alguien hacía el comentario de cómo va viendo que algunas zonas están más deforestadas, y decía en Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, que es una de las zonas donde vemos más construcciones y la gente percibe, ¿verdad?, que ven menos árboles y cada vez más construcciones. Este es otro ejemplo. Es un ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de donde se va sustituyendo la producción en estas zonas de Nuevo Cuscatlán. Era producción cafetalera, sí, ¿verdad? Y en ese proceso de desagrarización que vive el país, donde cada vez se van disminuyendo
la tierra para el cultivo. Entonces estamos viendo ahí en Nuevo Cuscatlán que por su cercanía al área metropolitana, a San Salvador, pues esos terrenos que eran de cultivo de café se están desforestando para crear residenciales. Ni siquiera se piensa además que se podría combinar mejor el bosque con la vivienda, ¿verdad? Como vemos en otras partes, ¿no? Aquí se están talando absolutamente todos los árboles, desprotegiendo una cordillera que es la cordillera del Bálsamo, que además es altamente vulnerable. Vimos lo que pasó en Las Delicias, en Santa Tecla, con el terremoto, cómo se vino abajo esa parte de la cordillera de Las Delicias y sepultó a más de 300 viviendas, ¿verdad? Entonces, eso no se está teniendo en cuenta, no se piensa en el futuro y se están haciendo construcciones que pueden en el futuro ser muy vulnerables, muy riesgosas y a la vez, pues, es lo que decíamos, cuántas especies de pájaros, cuántas otras especies de animales. Dicen que en el pueblo de Nuevo Cuscatlán aparecen culebras, hasta apareció un venado, ¿verdad? Porque han sido desplazados de sus lugares, sus hábitats naturales para ser residenciales, que además, hay que decirlo, son grandes residenciales para familias que tienen un alto poder adquisitivo. No se está construyendo vivienda para los grupos sociales más populares. Bueno, hasta ahora estos temas que hemos abordado y que tienen que ver siempre con las denuncias que nos llegan a Hora 10 ha estado más relacionado al medio ambiente. Pero también, Padre Andreu, nos llegan denuncias que preocupan a la gente sobre el tema de salud. Es recurrente que llamen y nos digan que han ido al Seguro Social o han ido a una unidad de salud y las citas se las dejan tardías. Algunas personas dicen hasta para un año, ¿verdad? Entonces, esto pues genera indignación y preocupación en la gente, sobre todo en los casos en que la gente está muy enferma y pues si va a un lugar, pues porque necesita que la atiendan, ¿verdad? Y que su problema de salud sea solventado. Pero es otra de las denuncias que nos llega frecuentemente acá. Sí, antes de hablar de la denuncia, ¿verdad? Y de estas problemáticas, yo sí quisiera decir que la salud está plenamente ligada al cuidado del medio ambiente. En la medida que tenemos un ambiente de mayor contaminación, en la medida que no consumimos agua de calidad, en la medida en que se está destruyendo el medio ambiente, también esto afecta a la salud humana, ¿verdad? Entonces el tema está vinculado y eso es algo importante en la Laudato Si, cómo vincula todos los problemas sociales con los problemas medioambientales. Pero ciertamente es lamentable, ¿verdad? Y es, creo yo, una falla importante del Estado, que tampoco es algo que se está dando ahora, es algo que viene de muy atrás, incluso pues cuando se quiso privatizar el sistema de salud, ¿verdad? Porque de alguna manera se veía que ya no estaba funcionando bien. Pero lo mismo, ¿verdad? La salud de los habitantes de la República constituye un bien público, dice nuestra Constitución, y el Estado está obligado a velar por su conservación y restablecimiento. Entonces, si la población no tiene el acceso a la salud, a los centros de salud, que no puede esperar, o sea, hay cosas que no pueden esperar, tiene que ser con un tiempo prudencial y muy rápido. Cuando uno se siente mal, lo que quiera es que un médico, una doctora lo vea y le diga qué es lo que tiene, ¿verdad?, para poder recuperar pronto su salud. Entonces, todo eso no está funcionando, la población no tiene los servicios de salud que necesita, la atención adecuada en los tiempos oportunos, sin esas demoras tan largas,
y después muchas veces pasa que llegas y resulta que ese día pues no llegó el médico y te luego reprograman de horas haber esperado, para otro día, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de la necesidad de una reforma de la salud, se ha hablado mucho también de que deberíamos tener un sistema integral de salud y un sistema único de salud, de la necesidad de seguir invirtiendo en salud. Está muy centralizado todo, los servicios especializados en el área metropolitana de San Salvador. No tenemos servicios especializados en los departamentos, ¿verdad? No se le ha dado suficiente importancia también a las unidades de salud local, ¿verdad? Las cuales están a veces mal atendidas. El tema de la salud sigue siendo una deuda importante para la población salvadoreña que debe mejorar. Por otro lado, de cara al seguro social, yo quisiera decir que las personas que tienen seguridad social son aquellas personas que tienen un empleo formal. En este momento es 1 millón de personas que están inscritas en el seguro social, más los pensionados. 1 millón son trabajadores activos. Pero lo que cotizamos es importante, porque entre la cotización del empleador y la cotización al seguro social del trabajador o la trabajadora es un 10% de nuestro salario. O sea, nosotros estamos contribuyendo al pago del seguro social y por los impuestos también estamos contribuyendo al sistema de salud pública, a mantener todos los servicios del Ministerio de Salud. Entonces la población está aportando a la salud, pero los servicios no mejoran y no responden a las demandas del ciudadano. Sí, importante tomar en cuenta eso. Nos quedan 5 minutos, Padre Andreu, y aunque teníamos otros temas, porque son muchas las denuncias, ¿verdad?, que nos llegan ahora 10 y es importante plantearlas, pero nada más nos queda el tiempo para una más. Y es que también últimamente y con frecuencia pues nos están llegando denuncias, sobre todo de agricultores, ¿verdad?, campesinos, que demandan, ¿verdad?, mayor apoyo para el sector agrícola. Esto también tiene que ver con el alza de alimentos, con el aumento también en los insumos, ¿verdad?, de algunos productos, y ellos, aunque si bien dicen, bueno, la entrega de semillas nos ayuda, pero demandan también mayor apoyo. ¿Cuál es su opinión con respecto a este apoyo pues que deberían de recibir los campesinos salvadoreños? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante apoyar al campesinado, apoyar a la población rural, y sobre todo es muy importante trabajar para que El Salvador sea soberano a nivel alimentario. ¿Y quiénes producen los alimentos? Los producen los campesinos, ¿verdad? En El Salvador vivimos desde hace décadas un proceso de desagrarización, es decir, que las actividades agrícolas y pecuarias cada vez tienen un papel menos relevante en la sociedad y en la economía también de nuestro país, y eso se debe al descuido de parte del Estado. El presupuesto del Ministerio de Agricultura es un presupuesto pequeñísimo, ¿verdad? Entonces, con ese presupuesto no se puede fomentar y apoyar a la agricultura, y sobre todo hay que apoyar, desde mi perspectiva, al pequeño agricultor, ¿verdad? No a los grandes agricultores, a los que producen grandes extensiones de caña de azúcar, o incluso a las grandes fincas de café, que sigue habiéndolas en nuestro país a pesar de la reforma agraria, que de alguna manera se está revirtiendo también, sino a aquellas familias campesinas, para que ellas no sean las que están subsidiando a las familias de la ciudad. Hoy el precio del maíz, el precio del frijol, el precio de los productos agrícolas, que es cierto que han subido y han subido mucho, y eso se debe
pues a varias razones, en buena medida a la escasez de los alimentos, en buena medida también al precio de los insumos que utilizan los agricultores, que ha crecido, ¿verdad? Pero ese precio todavía no permite al campesino tener una vida digna. Prácticamente el campesino trabaja de gratis, ¿verdad? Trabaja de gratis, y eso no es justo. El campesino debería recibir un ingreso adecuado por el trabajo que realiza, ¿verdad? Y por eso cada vez más gente está dejando las actividades agrícolas y están yendo a las ciudades o emigrando hacia otros países. Hay que decir que la mayor migración en El Salvador actualmente no es de las zonas urbanas, es de las zonas rurales, y es la juventud de las zonas rurales la que está emigrando en búsqueda de mayores oportunidades de vida. Entonces, el descuido que ha tenido el campo, las actividades agrícolas y pecuarias, el poco apoyo que se ha tenido de parte de los distintos gobiernos, pues ha hecho que hayan estas demandas en hora 10, pero también que el campo se esté abandonando y que la vida en el campo esté en condiciones mucho peores que la vida en la ciudad. Ayer precisamente pues leía que, por ejemplo, los niveles educativos a nivel rural son de 2 a 3 años menos que en las zonas urbanas. Entonces, es apoyar la producción agrícola, pero es también apoyar para que los campesinos tengan mejores condiciones de vida y un acceso en igualdad de condiciones al resto de la población salvadoreña. Claro, es importante el apoyo a este sector, así como usted lo menciona, pues ellos también, ¿verdad?, contribuyen mucho a la alimentación de la población. Muchísimas gracias, Padre Andreu, por haber estado con nosotros acá para conversar más, ¿verdad? Porque, como le digo, son muchas las denuncias que nos llegan a hora 10, pero algunas hemos tocado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kenia, por esta oportunidad, y muchas gracias también a todos los radio oyentes que nos han escuchado, que nos han seguido. Es un gusto haber podido compartir con ustedes. Muchísimas gracias a usted también por ser parte de la entrevista. Le invito a que la comparta. Está en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Entender la realidad para impulsar cambios. Al filo de la semana. Transformar la realidad para que todos sean respetados en su dignidad humana. Ese es el reto que aún debemos cumplir. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente, necesario y oportuno. Sintonízalo todos los viernes a las 6:45.